Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo / podcast de noticias. Hoy tenemos ración doble. La madrugada del viernes a sábado, Games Workshop hizo una nueva presentación en directo de nuevas miniaturas para la mayor parte de sus juegos. Hoy lunes, de nuevo, tenemos un nuevo artículo sobre reglas para comentar y finalmente se hizo pública la imagen de lo que podría ser la nueva portada del reglamento, o mejor dicho, la portada del nuevo reglamento. Hay mucho contenido para comentar, así que sin más, vamos a ello. Pero antes, muchas gracias a todos los Patreons que estáis ayudando a la Posada del Martillo. Os aseguro que sin vosotros esto no sería posible. Bien, y ahora sí, vamos allá. Empezaremos cronológicamente. Y lo primero es esta ilustración que apareció la semana pasada en la página de Facebook de Warhammer The Old World. Fácilmente podría ser la imagen de portada del propio reglamento. Es posible, pero no seguro que sea obra de Louise Sajden. Esta jovenzuela ya no trabaja en Games Workshop desde abril de 2023, cuando dejó la empresa, y ahora tiene su propio canal de YouTube. Pero hasta entonces había desarrollado muchos y variados trabajos para la empresa. Entre otros, los mapas que hemos ido viendo en unas pocas ocasiones sobre The Old World. En cualquier caso, francamente a mí me parece espectacular. Podemos ver armas y escudos de elfos, enanos, humanos, guerreros del caos, pieles verdes, hombres bestia. Todo ello alrededor de un gran martillo del Galmarath sobre un círculo apoyado por un grifo y una mantícora. Un equilibrio fantástico entre el bien y el mal. Y un detalle harto interesante. En la parte superior del disco podemos observar una fecha: 2276. Esto sin duda alguna sería la referencia al año del contexto histórico en el que está inmerso el juego. Y es algo más tardío de lo que imaginábamos, a inicios del mismo siglo. Bueno, vale, tampoco es un gran cambio, 50 años más tarde de lo que imaginábamos, pero bueno. La referencia más directa que teníamos hasta ahora era el año 2201, de cuando el rey Lowen Mataorcos pues mataba orcos, ya que vimos su escudo en el mapa de Bretonia. Mientras que en el mapa de los condes electores del Imperio, pues como no tenemos ninguna referencia histórica hacia ellos, son totalmente desconocidos, no podíamos ubicarlo con demasiada precisión. Así pues, gracias a esta fecha, en el logo ahora nos ubicamos un poco más adelante, y eso significa, bueno, aparte de que Lowen Mataorcos vivió muchos años, recordemos que gracias a la bendición del Grial, aquellos que beben de él pueden vivir mucho más de lo normal, pues significa también que nos encontramos a escasos 25 años de la gran guerra contra el caos. Es decir, Magnus el Piadoso ya ha nacido. O quizá incluso este año 2276 podría coincidir con la fecha de su nacimiento. En cualquier caso, yo pensaba que empezaríamos hacia el año 2200 y poco e iríamos avanzando en el tiempo mediante campañas hasta su conclusión con la Gran Guerra. Pero este conflicto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Aún así, el podcast dedicado a las unidades y a los personajes que estaban vivos en ese momento sigue siendo válido porque lo hice en función del siglo XXIII. Bien, vamos ahora a por las novedades de miniaturas. Y después de ver nuevas y viejas minis para los bretonianos, era el turno para los Reyes Funerarios. Y lo primero que quiero subrayar es que el nombre oficial del ejército es Reyes Funerarios de Khemri, no de Nehekhara. Aunque bueno, esto ya había salido previamente. Haciendo por tanto hincapié de nuevo en el papel preponderante de la ciudad de Khemri por encima de las demás.
Ya sé que algunos esperabais a un nuevo Setra o a una unidad de momias, como en quinta edición, y yo creo sinceramente que van a salir, pero lo que ha llegado es un personaje genérico sobre un gran dragón de hueso. Y esto es una opción nueva. Hasta ahora en los libros de sexta y octava no había esta opción de criatura en la lista de ejército, así que es un tipo de tropa nuevo. La miniatura en sí es bastante espectacular, de unas dimensiones enormes y con multitud de detalles como podéis ver en las imágenes. Y lo más importante de todo, al fin, es una miniatura de plástico, menos mal, como el Pegaso bretoniano. En la presentación, de nuevo con Eddie Pokerface Eccles y acompañado esta vez por un señor que sonreía mucho y vestía raro, bueno, pues dijeron cosas poco interesantes, como que sería en efecto, esto sí que es interesante, que sería una miniatura de plástico, obviamente multicomponente, pero también dijeron pues eso, ¿no? Que es espectacular, que es preciosa, que parece rápido de pintar con contrast, que es muy diferente al dragón zombie que conocíamos, pues claro, porque es de otro ejército, que lleva un gato y no saben si tendrá su propio perfil. Pero también dijeron algo más interesante, y es que todo esto iba a salir very early next year. Interpreto very early como febrero, es decir, muy pronto para el año que viene, es decir, febrero, máximo marzo. De forma que el rumor de que saldría a finales de febrero pues va cobrando un poco más de fuerza. Volviendo a la mini, la visión de conjunto es potente, esto es innegable. Que le hayan puesto una cabeza de cocodrilo con peineta en lugar de la cabeza de un dragón, pues es raro. Yo hubiera preferido 1000 veces una cabeza draconiana. Pero al final el cocodrilo es típico de NGCara y es también un animal totémico para ellos. No me gusta la manía que tienen ahora los diseñadores en ponerle pinchos y cosas raras en las colas, sobrecargarlas en lugar de una cola normal y corriente, porque me parece muy de Age of Sigmar, pero aunque el detalle que me gusta menos es la caja o la torreta donde está el personaje. Mejor dicho, la caja me gusta. Lo que no me gusta es que no se sabe muy bien si está encima de la espalda del monstruo o si está levitando encima suyo. Entiendo que se aguanta a través de astas y tablones, pero es que está muy arriba. ¿Qué necesidad había de ponerlo tan arriba? Aparte de este detalle y del de la cola y la cabeza así raruna, el resto me parece bastante bien. El nivel de detalle y el número de elementos decorativos es genial. Y además pudiendo montar esta torreta de dos formas distintas. Aquí la pregunta que me han hecho. ¿Había dragones en NGCara? No había dragones en NGCara al menos mientras los NGCarianos estaban con vida y no con no vida. Eso es cierto. Pero como tampoco no había gigantes, y hay gigantes de hueso. La explicación es que, en realidad, los gigantes de hueso de los reyes funerarios no son el esqueleto de un gigante en sí. Es una creación, es una amalgama que hicieron los sacerdotes funerarios mediante hueso, piedra y otros materiales para dar forma a una criatura de enorme tamaño y con el objetivo de guardar las tumbas más importantes, como un guardián. Aunque la miniatura no lo parezca, y de hecho en el libro de octava ni tan solo aparece ni una vez en las fotografías el gigante de hueso, que en octava, por cierto, se llamó Coloso Necrolítico. En realidad la cosa es esta, que es un constructo animado, aunque la miniatura no lo parezca, ¿vale? No es el esqueleto de un gigante, aunque hubiera estado muy chulo, la verdad. Así que de esta forma se entiende mejor que este dragón pueda tener la cabeza de un cocodrilo, porque también es un constructo, o entiendo yo que es un constructo moldeado a partir de las ideas de los sacerdotes. Y por otro lado tenemos a su jinete. El personaje que conduce al dragón puedes montarlo como sumo sacerdote o como nomarca. Vale,
Y aquí hago un alto en el camino como historiador. Ya sé que en las imágenes y en el texto del artículo han puesto monarca, y en inglés también. Pero, bueno, en inglés, porque no lo han traducido al castellano. Pero me gustaría pensar que es un error. En el antiguo Egipto de nuestro mundo, a los nobles de más alto rango, los gobernadores provinciales de un nomos, se les denominaba nomarcas, no monarcas, que es otra cosa. Un monarca es un rey, que viene del griego mono, una sola cosa, y arqué, gobierno, ¿vale? Así que el monarca de Egipto no es otro que el faraón. ¿Podría ser que esta miniatura representara a un rey de Kemri? Poco probable. Kemri ha tenido tan solo unos 15 reyes, a diferencia del resto de ciudades. Si no son 15, serán 14 o 16. Estuvo Setra, una decena de reyes de menor importancia detrás de él, el padre y el hermano de Nagash, el propio Nagash, Alcadizar y ya. No hay más. Y obviamente este tipo no es Nagash, ni Setra, ni Alcadizar. Tiene más pinta de ser simplemente un noble, es decir, un nomarca. O, bueno, otra opción, ¿podría ser simplemente el rey de otra ciudad? Coño, pues llámalo rey funerario, como toda la vida. O rey, simplemente. Además, el ejército o la facción se llama Reyes Funerarios de Kemri. Otra opción más. Quizá para implantarlo a Warhammer The Old World hayan cambiado el nombre y en lugar de nomarca ahora les llaman monarcas. Hombre, pues tampoco tendría sentido que cambien el nombre si en el resto de razas existen los títulos de duque, rey, barón, jefe, zar, boyardo, como en el mundo real, y significan lo mismo que en el mundo real. Pero bueno, en fin, veremos cuando salga el reglamento y los libros, y no solo artículos, a ver qué pasa. Y hasta aquí la clase de historia. A lo que iba, que puedes montar el personaje de dos maneras, como sumo sacerdote, invocando además un hechizo, que está guapísimo, un buitre saliendo de las arenas, o como un nomarca, como un noble. Y el que te sobra podremos montarlo a pie, como ya ocurre con otras cajas multicomponente con monstruo y personaje. Aquí vemos en la imagen la opción de héroe a pie, armado con un mayal. Un mayal algo exagerado para mi gusto, pero bueno. Recordemos que el mayal requiere ambas manos. El mangual, que es una opción que desapareció en octava, solo requiere de una. Esta caja, como decía, contendrá multitud de bits y entre ellos podríamos destacar a este gato momificado. Bueno, pues a quien le gusten los gatos, pues enhorabuena. Más interesante me parece la balanza que hay detrás del sumo sacerdote. En ella podemos ver esos detalles que aportan interés a la miniatura, que le dan carácter. Es una balanza donde se están pesando un corazón y otro tipo de órgano que no logro reconocer. Bien, pues en el antiguo Egipto, cuando un noble moría, aparte de poner algunos de sus órganos en vasos canopos, a veces su corazón se ponía en una balanza para determinar si aquella persona había sido justa o no. Y digo a veces porque, claro, la historia de Egipto comprende 3000 años y las cosas cambian. Pero, bueno, me ha gustado mucho esa referencia. Es totalmente prescindible, pero precisamente por eso es interesante. El resto de elementos decorativos, como siempre, son una mezcla de estilo egipcio y escatológico. Reseñable también, ojo, es la escenografía que hay detrás de las miniaturas, que me parece bastante interesante, aunque por lo que se ve no es escenografía de plástico. Y en estas mismas imágenes vemos también algunas confirmaciones. Podemos ver a los guerreros esqueleto, la guardia del sepulcro y a los acechadores sepulcrales. Así que estas miniaturas no se van a renovar por el momento. Vamos a clarificar algo porque oigo muchos errores por ahí. Estos esqueletos eran originalmente para condes vampiro y salieron en quinta edición, hace
20 años, perfectamente. Luego, en sexta edición, le añadieron a esa caja la matriz de escudos, armas y cabezas de Reyes Funerarios y sacaron la tropa para esa facción. La tropa de élite, la Guardia del Sepulcro y los acechadores sepulcrales son miniaturas muy posteriores, son de octava edición. La edición anterior, evidentemente, no iban a ser renovadas. Además, que me parecen guapísimas. En lo que había duda era en los guerreros esqueleto, cuya matriz es utilizada en unidades de lanceros, de arqueros, y la misma va para la caballería. Y enlazada con esta, también los carros. Dicho de otro modo, si no van a renovar los guerreros, no creo que lo hagan con la caballería y los carros. Que sí, son miniaturas antiguas, en eso no hay ninguna duda. Y más comparándolas con los guerreros de esqueleto que sacaron en octava edición para los condes vampiro. Pero bueno, yo creo que hay algo que deberíamos tener en cuenta, y es a quién debería realmente importar esto, y es a los jugadores de Reyes Funerarios. Y me figuro que muchos de ellos tendrán docenas, si no cientos, de guerreros de esqueleto pintados. Volver a comprar y pintar el 70% del ejército, pues tampoco debe tener mucha gracia. Porque, repito, en esto están arqueros, infantería de cuerpo a cuerpo, caballería y carros. Esto es prácticamente todo el ejército. Por supuesto, nadie te obliga a comprar las nuevas miniaturas, pero no hacerlo y ver que tu ejército ha quedado desfasado porque hay nuevos modelos, pues tampoco mola. A lo que voy es que el hecho de que no salgan minis nuevas no es malo per se. De hecho, yo lo prefiero. Con lo que me cuesta pintar minis y la marea gris que tenemos todos, solo nos faltaría añadir más. Además, lo que pasa con algunos ejércitos es que acaban siendo una amalgama de miniaturas de distintas ediciones que no pegan entre ellas. Así que, bueno, todo tiene su parte buena. Aunque también os reconozco que también es cierto que con nuevas miniaturas algunos ejércitos engancharían más a nuevos jugadores. Una cosa no quita la otra. Pero ahí no acabaron las novedades. Para Age of Sigmar dieron a conocer también una nueva gama de miniaturas de necrófagos, que en Age of Sigmar llaman Flesh Eaters, comedores de carne. Entre ellas tenemos la necrófagos con armas a 2 manos, que son de la matriz que se filtró hace meses junto a la matriz del Pegaso bretoniano. Tenemos también a necrófagos montados y a un par de miniaturas bastante reseñables. La primera es de un Vargulf de plástico, con una estética muy similar a la de sexta edición, pero actualizado y con una posición mucho más dinámica y amenazante. Lo malo es que es una posición que necesita una peana bastante grande, francamente. Y por último, supongo que los seguidores de Age of Sigmar ya lo contemplaban, pero para mí fue una auténtica sorpresa encontrarme con la miniatura de Ushoran. Señores, otro de los vampiros primeros nacidos ya tiene mini y puede unirse a las de Vlad y Neferata. Bueno, si contamos a Melchior y a Zacarías, también tendríamos a Bushoran, pero bueno, mejor sería tenerlo en su forma original. Pero Ushoran, señores, estamos hablando del rey de Murkhain y señor de Strigos. Las miniaturas de Vlad y Neferata tienen muchos años e incluso varias versiones, pero Ushoran siempre había sido defenestrado en el trasfondo y nunca había tenido su propio modelo. Me parece genial. La miniatura en sí es bestialmente grande. Sería el Ushoran en su aspecto más transformado, más brutal. Os recomiendo encarecidamente que escuchéis el podcast dedicado al clan Strigoi, porque ahí tendréis una descripción de su vida y obra mucho más, que es muy entretenida, francamente. Entiendo que haya gente a quien no le haya gustado la miniatura, que preferirían al Señor de las Máscaras en su estado más humanoide. Pero bueno, teniendo en cuenta su capacidad de transformación, a mí me sirve, totalmente. Por cierto, el señor Eccles le llama Ushoran, pero que él lo diga así es probablemente una prueba de que no sea así.
Así que yo le voy a seguir llamando Ushoran. Como ya he dicho otras veces, también la miniatura de Radukar, con unas ligeras transformaciones, es que lo veo tal cual como Borak, el que en su momento fue uno de los nobles más poderosos en Murkhain. Así que, de los 5 primeros nacidos entre los vampiros, solo queda uno. Él en mayúsculas. Agorash. Sí, vale, Bushoran también podrían sacarlo y estaría muy chulo. Y había los otros 2 primeros nacidos, pero francamente a estos 2 últimos no se los espera ni para el juego de rol. Bien dicho todo esto y repasados las novedades del sábado, vayamos ahora a las novedades de hoy, que han salido un poco más tarde de lo habitual y además son algo enrevesadas, así que casi no me da tiempo a hacer el vídeo. Hoy toca fase de combate. Y bueno, rápido y resumido, pues es familiar y con nuevas opciones. O yo diría como en octava, pero con arreglos y alguna adición. Así que sin más, vamos al lío. Os pongo el vídeo con el contenido del artículo, si estáis viendo esto por YouTube, así lo iréis siguiendo, y si estáis siguiendo esto por iVoox, pues lo voy a ir leyendo. Bien. Hasta ahora en el periodo previo a Warhammer The Old World nos hemos preparado para la batalla en la fase de estrategia, hemos competido por posiciones en la fase de movimiento y hemos oscurecido los cielos con flechas en la fase de disparo. Ahora es el momento de pasar a la tarea más siniestra de todas, lanzar estocadas y empuñar picas en la fase de combate. Puede que este punto no te sorprenda al descubrir que la cuarta y última fase de la ronda de juego se divide en 4 sencillos pasos, y lo hice porque cada una de las fases se la han dividido en cuatro pasos. Escoger y luchar, calcular el resultado del combate, comprobar el combate y perseguir. Al igual que en la fase de disparo, estos pasos se siguen en orden para cada combate por separado. Es demasiado complicado resumirlo por completo aquí, pero este artículo debería darte una idea de cómo funciona todo. Bueno, veréis que no lo estoy traduciendo literalmente porque hay algunos errores de traducción en la traducción de Google, Bien, comienzas la fase eligiendo qué combate quieres empezar. En general, la lucha se produce en filas y solo la primera fila de una unidad puede luchar. Primer punto importante. Por norma general, se combate en una fila, como en ediciones anteriores a octava. Sin embargo, punto número 2, muy interesante. Una unidad con un rango de combate más amplio que su oponente podrá atacar con cada modelo de esa fila. Representa que las tropas rodean y envuelven al regimiento enemigo. Es decir, todas las miniaturas de la primera fila podrán golpear al enemigo, aunque no lo toquen físicamente. Me gusta mucho eso. Representa que lo envuelven. Es decir, imaginaos un águila gigante que ataca a un regimiento de lanceros elfos oscuros con un frontal de 8. Pues en lugar de pegar solo 4 elfos oscuros, según las medidas de octava para atrás, pues solo tocarían 4 elfos oscuros contra el águila gigante. En este caso no. Según estas reglas, golpearían los 8 elfos oscuros de primera línea contra el águila. Bien, nos dice también que hay muchas variantes en este punto. Algunas miniaturas pueden realizar ataques de apoyo desde una fila posterior y varias unidades pueden participar en el mismo combate. Y también cualquier miniatura que sea capaz de luchar sin estar en contacto con la peana solo puede realizar un ataque ese turno. Eso supongo que lo dicen porque si hay más de una unidad si hay varias unidades en combate y claro, habrá miniaturas que no toquen físicamente a ninguna de las unidades que están, aunque haya muchas. Lo que intentan decir aquí es que esas miniaturas que no tocan físicamente a nadie, pues podrán golpear solamente a una de las unidades enemigas.
Bien, una vez hayas determinado quién puede luchar, es hora de determinar la iniciativa de cada miniatura y ver quién ataca primero. Esto es importante. La miniatura con el atributo de iniciativa más alto ataca primero, y así sucesivamente en orden, con una bonificación al cargar y una mayor por golpear o cargar por el flanco o retaguardia. Sin embargo, aún así, podría haber unas situaciones en las que un enemigo pesado como un troll de piedra, que tiene iniciativa 1, puede atacar en segundo lugar contra los sentidos sobrenaturales de un maestro de la espada de Joeth, que tiene iniciativa 6. Vale, punto número 3 importante. El orden de combate va por iniciativa. Pero, con un pero bastante grande. Porque a diferencia de octava, hay bonificadores al cargar. Menos mal, por Dios, ya era hora. Y además también habrá bonificaciones a la iniciativa por atacar por el flanco y la retaguardia. Bien, me gusta. Bien, seguimos. La gran noticia aquí es que volvemos a la estadística clásica de habilidad de armas, lo que significa al atributo. Estadística es el resultado de una comparación de atributos. Lo que estamos hablando es de atributos. Lo que significa que una mayor habilidad de armas es mejor y que para calcular la tirada de cada miniatura para impactar debes comparar su propia habilidad de armas con la de su enemigo. Sí, la tabla para impactar ha vuelto y tiene más opciones que nunca. Malas noticias si eres un lancero goblin, pero fantásticas para ese duque bretoniano que está a punto de ensartarlos. Punto número 4 importante. También tenemos tabla de impactar, como ya preveíamos en el anterior podcast, pero es que además la han mejorado. Es la misma de siempre, pero añadiendo poder impactar a doses. A 2 o más, al fin. Por fin, esto también es nuevo. Si superas por más del doble la HA del enemigo, la habilidad de armas del enemigo, impactas a 2 y no a 3. Básicamente esto afectará a héroes. Pero bueno, ostras, es que era un palo que tuvieras a tu general cargando contra unos jinetes de lobo goblin y fuera a 3. Una mala tirada y no impactabas. Pero bueno, problema solucionado. Bien, continuemos. Tiras tantos dados como ataques tengan tus miniaturas enfrentadas y con las miniaturas con mayor iniciativa atacando primero. Una unidad que carga tiene la oportunidad de abrumar a sus enemigos antes de que tengan el ingenio de retroceder. Aquí no sé si se están refiriendo a esto de abrumar, no sé si será alguna regla especial o es una forma de hablar. Bien, en cualquier caso, a continuación tiras para herir y tiras la salvación por armadura como de costumbre. Las bajas se eliminan de las últimas filas, representando las filas posteriores, dando un paso adelante mientras tus camaradas muerden el suelo. Deja a un lado todas las miniaturas muertas en cada unidad porque tendrás que sumarlas para el siguiente paso. Bien, punto número 5. No dice que las bajas no respondan, que fue otro de los grandes cambios de séptima a octava. No queda claro, pero intuyo que todas las miniaturas atacarán, y no solo las que hayan sobrevivido al ataque de una unidad con una mayor iniciativa, que te haya atacado antes, ¿vale? Así que yo creo que esto será muy similar a octava. Los combates en Warhammer The Old World suelen ser decisivos. Un bando u otro logra un gran avance y el perdedor es rechazado o se quiebra. A diferencia de otros juegos de Warhammer, no huyes basándote únicamente en tu liderazgo. Tienes que calcular el resultado del combate o, en otras palabras, calculas quién mató a quién. Sin embargo, no se trata solo de cuántas muertes hayas causado. Obtienes bonificaciones por filas completas y no sabemos qué número mínimo de miniaturas comprende una fila. También por tener terreno elevado, por estandarte y por atacar por el flanco o por retaguardia. Es decir, lo de siempre. No dice nada del bonificador por potencia de unidad. Y debajo pues tenemos esto, tenemos una tabla con el resultado, las bonificaciones para calcular el resultado del combate.
heridas no salvadas, bono por fila, estandarte de batalla, que cuenta otro punto más, ataque por el flanco, ataque por la retaguardia, un +2, posición elevada, también un +1, overkill, que imagino que será las heridas en desafío, y otros bonus aplicables si se da el caso. Bien, pues dice, suma todo esto y mira y observa o calcula quién ganó el combate. Si hay un empate, el combate continúa en el siguiente turno, pero si hay un claro perdedor, deberá realizarse un chequeo. Y aquí atención porque es donde vienen las novedades. Dice, esta es una prueba de liderazgo modificada según de cuánto hayas perdido el combate y con varios resultados. Es decir, se pueden dar 3 casuísticas. La primera, si la tirada natural es mayor que la estadística, que el atributo de liderazgo del líder de la unidad, ya sea su campeón o un héroe, entonces la unidad se quiebra y huye. Segundo caso, si la tirada modificada es mayor que la estadística, el atributo de liderazgo, pero la tirada natural es menor, la unidad vuelve a estar en buen orden. Y posibilidad número 3, si la tirada modificada es inferior al atributo de liderazgo o si sacas +1, la unidad cede terreno. ¿Os habéis enterado de algo? No, ¿verdad? Yo tampoco. Así que os lo voy a resumir con la tabla que tenéis aquí debajo, que dice, como puedes ver, este es un cambio sustancial en las reglas de combate de las últimas ediciones de Warhammer Fantasy y en cambio combina y refina una selección de reglas de ediciones anteriores y derivados del juego. Vaya, derivados del juego. ¿Qué será esto? Puede parecer complejo a primera vista, pero es una mecánica que rápidamente se vuelve clara una vez que has pasado por algunos combates y agrega mucho más profundidad táctica a la parte más importante del juego. Y nos ponen un ejemplo donde se hace un chequeo de desmoralización entre unos maestros de la espada de altos elfos que tienen un liderazgo de 8 y que han perdido su combate contra una unidad de trolls de piedra. Y ahora deben realizar su chequeo de desmoralización. Bien, los maestros de la espada tienen liderazgo 8, como todos los altos elfos. Si perdieran ese combate de 4 puntos, les quedaría un liderazgo de 4. 8 menos 4, 4. Luego, tiran para el chequeo 2 dados para el chequeo de desmoralización. Si sacan un 10, huyen como toda la vida. Si sacan un 6, en lugar de huir, que hasta ahora habrían huido, como es inferior a su liderazgo 8, ceden terreno. Es decir, no huyen. Son empujados hacia atrás, pero mantienen la formación y no huyen. Y si sacas un 4 o menos, se quedan donde están. Así que este es el resumen. La próxima semana hablaremos sobre moral, ruptura y psicología, pero aún podemos investigar el paso final del combate, que es la persecución. Y esto nos lleva al punto número 7. Dice, cuando ganas un combate tienes una variedad de opciones dependiendo de cómo reacciona el enemigo. Punto número 7. Si la unidad enemiga ha huido, entonces la unidad vencedora puede hacer 3 cosas. La primera, superar un chequeo para no perseguir, en cuyo caso podrás reorganizar filas, pero no dice poder cambiar de orientación. Opción número 2, decidir seguir, que no perseguir, a la unidad que ha cedido terreno o que ha retrocedido, es lo mismo. Y esto es importante, si la unidad no huye, sino que ha cedido terreno por la situación que explicábamos antes, la unidad vencedora no sigue pegada a ella. Puede decidir hacerlo, pero también puede decidir no hacerlo. Y la opción número 3, después de ganar un combate, es perseguir. Si la unidad enemiga ha huido, entonces puedes perseguir y si la atrapas, la unidad enemiga es aniquilada. Pero si la persigues a una unidad que ha cedido terreno, contará como una nueva carga y el combate seguirá, pero contando con los bonificadores por carga, a diferencia de la opción anterior. También podrás arrasar en caso de que hayas destruido por completo al enemigo y aquí no dice que tenga que ser el primer turno de combate, ni que hayas cargado. Bueno, no sé si es que es porque es un resumen o si se han olvidado de ello.
Finalmente tenemos otro par de hechizos, en esta ocasión uno del saber de magia de batalla y otro de magia oscura. Ambos de nuevo con dificultad 7 o más. Esto ya se está repitiendo mucho y tiende a ser una norma. No se han visto hechizos muy difíciles ni muy fáciles. Todos están en torno a 7 o más, que es la media de tirar 2 dados. Así que ojo al dato también con esto. Se trata de hechizos que se lanzan sobre el propio mago y que afectan a la unidad con quien está ensarzada en combate. Y finalmente, aquí tenemos estos dos hechizos, las manos martillo, que provoca 2 de 3 impactos de fuerza 4 con un factor de penetración de -2, o el comedor de almas, Soul Eater, con también un coste de 7 o más, y que se inflige sobre un único modelo enemigo, con el cual el mago esté enzarzado en combate, y sufre un único impacto de fuerza 3 con heridas múltiples y sin salvación por armadura. Y finalmente nos despiden con que la próxima semana hablaremos de la psicología y la moral, una fase que en mi opinión es, junto al movimiento, la más importante de todas. Bien, pues en resumen tenemos una fase de combate con más ataques que en séptima y anteriores, pero con menos que octava, con un cambio en la tabla para impactar, que ya iba siendo hora, y con un gran cambio del resultado del combate. Desde luego ahora tener un liderazgo alto va a ser algo más importante, y no me desagrada. Espero vuestros comentarios y como siempre será un placer leer. Si se me ha pasado algo por alto, tenéis teorías de por dónde van los tiros. Recordad que estos son solo resúmenes de cada fase, falta por ver el resto de variables, pero al menos a mí no me desagradan. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.